estar tan pendiente de lo que el Espíritu quiere decir y lo que el Espíritu todavía no quiere soltar. Porque hay cosas y planes de Dios que Dios tiene para nuestra vida, pero todavía no los quiere soltar. No nos quiere decir. Porque si nos dice de antemano algo, podemos abortar el verdadero propósito de Él. Así que por favor, ahí sentado donde estás, cerrar tus ojos un momento y pedile al Señor. Cerrar tus ojos. Cierra tus ojos, mi hermano, mi hermana. Cierra tus ojos. Todo. No se distraiga. ¿Sabe qué? El mundo de la sensualidad y del diablo quiere entrar por medio de nuestra mirada. Entonces cierren los ojos. Cierren los ojos. Los estoy mirando a todos. Quiero verlos a todos con los ojos cerrados. Y dígale al Señor, Señor, háblame. Mira mi mente. Decirle al Señor, Señor, mira mi mente. Líbrame de todo lo que fue edificado en mi mente. Líbrame, Señor. Cierre los ojos, nadie se distraiga, nadie se distraiga, por favor, sentados todos, nadie se mueva. Es el Espíritu Santo que está aquí para ministrar. No podemos ser irreverentes. Señor Jesús, yo te ruego que sea tu Espíritu Santo trayendo convicción. Señor, a la mente. Trae liberación, por favor, Jesús. Trae liberación en la cena del Señor. Señor, comienza a edificar. Queremos comenzar a transitar la mente de Cristo. Queremos comenzar, Señor, este camino nuevo de una mente. Y es la mente de Cristo. Para eso nosotros renunciamos en el nombre de Jesús a todo fundamento, a todo ladrillo de las tinieblas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Trabaja, Espíritu Santo, por favor, trabaja en nuestras mentes en esta mañana. Por favor, Espíritu Santo, trabaja en nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Cuando Dios empieza a hacer algo, el enemigo también lo empieza a hacer. Así que cuidado que nosotros no seamos instrumentos del enemigo. ¿Saben que muchas veces nosotros hemos sido instrumentos del enemigo? Hemos sido arma del diablo. En sus manos hemos sido un instrumento, un arma. Entonces los padres tenemos que cuidar que los niños no sean instrumentos del enemigo. Y los jovencitos ya de 13, 12, 10 años, cuidado con andar moviéndose y distrayendo a la gente. Porque podemos ser instrumentos del enemigo. Con más razón los grandes, ¿no? Si empezamos con los adolescentes, ¿qué queda para los grandes? En esta mañana tengo algo muy poderoso que el Señor me dio. Llevo 13 horas metido en una búsqueda. Y quiero hablarles de una palabra, o mejor dicho, de dos palabras, de una frase, que se repite solo 3 veces. Bueno, pero aparte de eso, de esas 3 palabras, que es he aquí. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, solo 3 veces Dios dice he aquí. Y eso lo vamos a estar viendo. Pero quiero hablarles, hermano, en esta mañana, de que hacer guerra espiritual no es reprender demonios. Reprender demonios, Jesús lo hizo. Y hermano, qué triste sería que en esta mañana se me ocurra reprenderle a alguno el demonio y se manifieste. Y le digo que tengo el poder para hacerlo. Y el respaldo de Dios para hacerlo. Pero Dios me dice, no, eso me va a corresponder a mí. Hoy quiero que hagas guerra espiritual. Y mi pregunta era, Señor, ¿y cómo hago la guerra espiritual? Porque hay muchas formas de hacer guerra espiritual.
Y el Señor me habló de las 7 frases que Jesucristo dijo cuando estaba crucificado. Solo 7 frases. Cuando uno mira y uno lee esas 7 frases que Jesús dijo, miren, escuchen, esas 7 frases que el Señor, por eso quise poner la mesa aquí, en el medio, donde aquí está el pan y el vino. Y desde la cruz el Señor emitió 7 frases. En realidad no son 7 palabras, son 7 frases. Pero esas frases tenían una trascendencia, tienen una trascendencia, tendrán una trascendencia única. Única. Y yo quiero, mi hermano, llevarte a que entiendas lo que puedes lograr en tu vida cuando empiezas a hacer guerra espiritual. La victoria que va a venir sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tus finanzas, sobre tu mente. La liberación que hoy Dios va a hacer no es como tú te imaginas, uno revolcándose aquí tirando espuma ni nada por el estilo. Bueno, si el Señor lo hace, gloria a Dios también. Pero no es mi intención de esa forma. Sino hablarte de cómo la guerra espiritual se provoca cuando nosotros comenzamos a declarar lo que Jesús le dijo a uno de sus discípulos: todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué cielo? Bueno, y vamos. Hay una cosa que es muy interesante, que los evangelios no lo dicen, solamente Lucas lo dice. Que Jesús, después de haber partido el pan, después de partir el pan, Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. Y el apóstol Pablo lo repite luego 2 veces en 1 Corintios 11. Y él dice: haced esto en memoria de mí, hablando del pan. Pero también dice: haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es decir, que 2 veces el apóstol Pablo repite lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Y esto significa, hermano, que tú tienes un gran problema, y es memoria. Yo tengo un gran problema. Bueno, tenía, hasta hoy. Tenía un gran problema, y era mi memoria. Tu memoria y mi memoria necesitan ser sanadas. Hoy necesitan ser tocadas por el Espíritu Santo. Porque si tu mente es tocada por el Espíritu Santo, comenzarán tus neuronas a volver a funcionar, pero para honrar a Jesucristo. Desde el vientre de tu madre, todos, desde el vientre de nuestra madre, ya comenzó a ser trastocada nuestra mente por un mundo espiritual de maldad. Y fuimos creciendo y nunca entendimos de que el diablo comenzó a construir en nosotros una muralla, un muro, un cerco, para que todo lo que sea de Dios no entre. Pero para lo que el diablo fue sembrando a través de los sentidos, a través de lo que miras, a través de lo que escuchas, a través de lo que declaras con tu boca, ese mundo espiritual va entrando. Y como levantamos un cerco, no lo podemos sacar. Y solo una intervención divina, solo la intervención divina es lo que puede producir hoy que tu mente comience a tener memoria. El problema está si no tenemos memoria del cuerpo de Cristo. Aquí Dios me reveló, en estas 13 horas Dios me reveló cosas, mire, no sé cómo las voy a explicar. Y le pido al Señor sabiduría para poder dar todo lo que me dio. Anoche mi señora me mira y me dice: ¿te fijaste que era él? Y había comenzado temprano. Me recosté como a las 3 de la mañana un ratito. Y a las 6 estaba arriba otra vez. Porque en el sueño, en mi sueño, Dios comenzó a ministrarme. Y me habló de alguien que está aquí. Y es un varón que, escondido detrás de una cortina, sus padres lo descubrieron. Posiblemente ese jovencito, quizás niño, estaba detrás de una cortina, escondiéndose, jugando, y vio a sus padres teniendo relaciones. Y cuando lo descubrieron, le pegaron. Y le pegaron en la cabeza. Esto
es una señal, me decía el Señor, en la madrugada. Y me levantó con este sueño y dije, ¿seré yo, Señor? Estaba como Judas yo. ¿Seré yo, Señor? Yo no me acuerdo, Señor. Pero hay alguien, aquí, hay un varón que le pasó eso. Y hoy Dios quiere sanarte en la mente, en memoria. El apóstol Pablo está diciendo en memoria, porque él quiere, el apóstol quiere que el deseo del Señor se cumpla en nosotros, y es que tengamos memoria, que podamos discernir el cuerpo de Cristo. Porque dice la palabra que si nosotros no discernimos el cuerpo de Cristo, juicio queda para nosotros. Mire, es importante entender el juicio, el discernir el cuerpo del Señor. Quiero hablarle de las 7 frases que el Señor Jesucristo exclamó desde la cruz. Pero quiero que entienda que esas 7 frases no duran más de 59 segundos. Pudiéramos decir 1 minuto. Esas 7 frases usted las lee y controla, y es 1 minuto. Según lo que se cree, el Señor Jesús estuvo desde las 9 de la mañana crucificado hasta las 3 de la tarde, 6 horas. Es decir, que se cumple Isaías 53 cuando dice que Él enmudeció y no abrió su boca. Habló 1 minuto y cayó 5 horas, 59 minutos. 5 horas 59 enmudecido, callado. Pero 1 minuto, en 1 minuto, Él hizo la guerra espiritual que ningún hombre en la tierra pudo haber hecho, puede hacer y va a hacer. Porque las 7 exclamaciones, las 7 frases de Jesús traen una liberación, una victoria para la iglesia como usted no se imagina. Y eso lo descubrí hoy, aunque ya he predicado de esto, aunque ya he enseñado sobre esto. La primera cosa la primera expresión de Cristo en la cruz fue la siguiente. Me falta ahí el versículo. Espero que esté. Ahí está. No sabe. Esta fue la primera frase cuando Jesús es clavado en aquella cruz. ¿Cuántas horas estuvo Jesús? Por lo menos que se acuerde eso. 6. Muy bien, 6. Y allí comienza Él a decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suerte, repartiéndose entre sí, entre los que le estaban crucificando, sus vestidos. Yo quiero que antes de esto usted tenga una idea de los especialistas que eran los romanos en cuanto a tortura. Los romanos eran especialistas en poder causar dolor, tortura. Los latigazos que ellos daban tenían en la punta del látigo como una especie de hueso filoso que cuando pegaba, el hueso se metía en la carne, en las espaldas de Jesús. Y cuando sacaba, lo que hacía era sacar el pedazo. Las espinas tenían un objetivo y era exclusivamente... Bueno, lo primero que tenemos que saber es que las espinas en la Biblia, tanto en el libro de Génesis como en el libro de Hebreos, habla de que la espina simboliza maldición. Entonces la espina, la corona de espinas tenía que ver con una maldición que estaban poniendo sobre su cabeza. Ahora, quiero que imagínese al Señor por un momento, que cuando a Él le quisieron poner la corona de espinas, Él entregó su cabeza. Él inclinó su cabeza y dejó que le hicieran ese daño. Si por un momento usted puede pensar en qué áreas del cuerpo de Jesús fue herido, posiblemente se nos escape alguna, pero todos sabemos que tuvo en su cabeza las espinas. Pero hay algo muy interesante: le pegaban con una vara que era una madera muy dura en la cabeza. La idea de pegarle con la vara en la cabeza era romperle el cráneo. Eran especialistas en tortura.
Y la idea satánica, al utilizar a esos soldados romanos que le pegaron con una vara, que en realidad no era una caña, sino una vara de madera muy dura, era pegarle, romperle el cráneo para que sus neuronas fueran afectadas, para que entrara en una amnesia, para que él perdiera de vista el propósito divino. La idea era que se olvidara en la cruz el propósito por el cual él había permitido ser crucificado. Le pegaron en la cabeza y le pusieron la corona de espinas. Hubo sangre en sus espaldas, porque allí le tiraron con el látigo. Hubo en un costado traspasado. En sus manos, bueno, la Biblia dice manos, pero todos sabemos que no era aquí. Porque si él era colgado, el clavo era aquí en la palma, y él quedaba colgado, se rompía esto y él, digamos, ninguno de los que eran crucificados, ninguno en realidad eran las manos, sino en este costado aquí. Porque esa es la parte que soportaba, por haber huesos, soportaba el cuerpo. Cuando el cuerpo caía en un colapso, los pulmones se quedaban sin aire. Entonces, con las piernas, ellos se levantaban para poder volver a respirar. Pero el lanzazo en el costado, en las manos y en los pies, son los lugares donde pudiéramos discernir el cuerpo. Ahora, ¿qué pasó en Jesús? ¿Qué dijo Jesús cuando él estuvo allí en el Calvario? Lo primero que el Señor enseñó, lo primero que él declaró como una guerra espiritual es: no saben. Miren, perdónanos. La palabra fue dirigida al Padre. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas cosas hicimos en ignorancia? ¿Cuántos pecados hemos cometido sin saber lo que estábamos haciendo? Esta palabra saber, no saben, es la palabra eido. Eido tiene un significado que es ignorar. Ignorar. Hemos cometido pecados en medio de la ignorancia. Cada vez que le dimos rienda suelta a nuestro cuerpo para traer deleite a nuestra alma, hemos estado en ignorancia. Hemos estado sin saber. Es decir, que hemos transitado posiblemente la mayoría de nuestros años haciendo cosas sin saber que eso traería maldición sobre nosotros. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, quisiera que por un momento usted pudiera entender que nosotros podemos estar derrotados en una batalla antes de comenzar. Y tiene que ver con nuestra mente. No saben. Él estaba hablando, el Señor estaba refiriéndose a la mente. Hay cosas que nosotros no sabemos. Tiene que ver con la mente. Y entonces el Señor lo que hace es suplicar desde la cruz y pedir perdón. Padre, perdónanos. Mire la guerra espiritual que está haciendo Jesús. Él le está diciendo al Padre: Padre, lo que me estás haciendo a mí, por favor, perdónanos. No saben lo que hacen. Ay, hermano, hermana, ¿cuántos pecados serios has cometido ignorando el camino del Señor? Pero, ¿qué sucede si esos pecados los cometemos estando en las cosas de Dios, conociendo de las cosas de Dios? Tú decides hacer tu vida en rebeldía total. Es decir, bueno, sí, yo sé que Dios no quiere que haga esto, pero yo lo quiero hacer. A mí me gusta. Yo lo necesito. Padre, perdónanos. Es porque todavía no hay un conocimiento, hay todavía ignorancia. Mire esa palabra. La segunda palabra, quiero avanzar en esto porque tengo mucho para decir. La segunda palabra que el Señor emite desde la cruz como una guerra espiritual es paraíso. Paraíso es la palabra que
Lucas nos habla en el capítulo 23 y verso 43, cuando ustedes saben que estaba Jesús clavado allí en un madero y al lado había otro preso más y al lado había otro crucificado más y eran tres. Y uno de ellos le dice: Señor, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Y el otro que estaba allí a la izquierda, posiblemente a la izquierda, comienza a burlarse. Y él le dice: pero ni siquiera en los últimos momentos de tu vida sos capaz de entender que este es el Mesías. Y el Señor le dice: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora yo quiero que entienda esto. Esta palabra paraíso es la palabra que en 33 años de ministerio Jesús jamás la pronunció. En 33 años de ministerio Jesús jamás habló del paraíso. Mejor dicho, no mencionó la palabra paraíso. ¿Y por qué la menciona en este momento donde Él está crucificado? En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo primero que tenemos que entender acerca de este hombre que estaba allí al lado de Jesús, este malhechor, es que ese malhechor en realidad representaba a toda la humanidad. Toda la humanidad que fue de alguna manera pervertida. Hay una palabra en el hebreo que es chalal. Chalal. Chalal significa alguien que permite ser pisoteado. Alguien que permite que lo pisotee. ¿Quién? Indudablemente, el mundo espiritual. Ese hombre que estaba al lado, al cual el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, representa tu vida y representa mi vida. Nos representa a nosotros. Pero esta palabra paraíso, en realidad, en el griego, significaba déjenme que se la busque. Paradeisos, que es un lugar de felicidad. Y escuche esto, y significaba Edén. Edén, el lugar donde Dios había puesto al hombre. Es decir, paraíso significaba un lugar de felicidad. Y Dios le dice, Jesucristo, Hijo, Dios, le dice a aquel que estaba a su costado: hoy estarás conmigo en el lugar de la felicidad, en el Edén. Hermano, ¿cómo es posible que alguien, vamos a suponer que fue un atorrante, bueno, para que me entiendan los mexicanos, un bandido, quiero decir, ¿no? Un bandido, un bandido, no sé qué otro sinónimo, pero alguien que hasta último momento estuvo haciendo el mal, que de pronto por una declaración que él emite, el Señor le diga: hoy estarás conmigo en el paraíso. No, para nosotros eso es gracia inmerecida. Es una gracia que alguien no merece. Pero es lo que el Señor quiere hacer, que aunque nosotros no merezcamos nada, porque hemos caminado en ignorancia, no hemos sabido hacer las cosas, el Señor dice: yo le quiero dar misericordia porque quiero mostrar mi grandeza, lo bueno que soy. Entonces yo voy a darle una vida de felicidad en el paraíso. Miren qué interesante. Paraíso es la segunda palabra. La tercera palabra tiene que ver con el que yo le dije. 3 veces Jesús dijo: he ahí, he ahí, he ahí. Bueno, 2 veces la dijo Jesús y otra vez la dijo el primo de Jesús, Juan el Bautista. He aquí, he ahí, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ese he ahí que el Señor emite desde la cruz tiene que ver con su madre María y tiene que ver con Juan, el hijo espiritual de Jesús. Y ojo, Jesús tenía 33 años. Pero Juan se cree que era el más joven de todos, un muchacho jovencito. Y el más joven de los discípulos. Y entonces dice la palabra: y cuando Jesús vio a su madre
y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo Juan la recibió en su propia casa. Dicen otras versiones que María se fue a vivir con Juan a la casa de Juan. Era como un hijo. Ahora, ¿qué tiene que ver el he ahí en la guerra espiritual? El he ahí aquí es una mirada que Dios hace preocupándose por alguien. Hermano, yo quiero que entienda algo. Cuando Jesús está en la cruz, cuando Él está clavado en aquel madero, ahora voy a mirar un poquito un salmo, que es el Salmo 22. El Salmo 22 nos habla de una profecía del rey David, que habla cómo estaba Jesús. Y sin embargo, Jesús en la cruz está preocupado por su mamá y por su hijo espiritual. He ahí. Mire lo que él podría haber dicho otra cosa, pero ¿por qué dijo he ahí? Quiero que por un momento, a ver si podemos hablar. Mire el Salmo 22. El Salmo 22, ay hermano, me ministró este salmo de una manera que usted no se puede imaginar, porque yo no creía que pudiera haber un salmo que hablara tan claramente del sufrimiento del Señor Jesús en la cruz. Porque una cosa es las cosas que Jesús sufrió mientras caminó en la tierra, en los 3 años de ministerio. Pero otra cosa es lo que sufrió Jesús en la cruz y que David profetiza sobre aquel maestro. Y entonces comienza el salmo diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una de las frases que enseguida vamos a ver, que es la frase en la cual Jesús siente la soledad, y escuche lo que le voy a decir, y la separación de su Padre. Nunca se habían separado, solo en este instante hay una separación de la Trinidad. Es en el único momento de la historia donde Jesús, Dios, se separa de Dios Padre. Es por unos instantes. Ya estábamos entrando casi en la hora tercera, las 3 de la tarde. Y en aquel momento, el salmista David, ninguno, hermano, de los evangelios narra con tanta claridad lo que Jesús estaba sintiendo. Miren las palabras de Isaías, capítulo 53, cuando dice: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás, mire, tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? No te alejes de mí, porque la angustia está cerca. ¿Cómo estaba el Señor Jesús? Angustiado. No angustiado. Estaba muy angustiado. Y ahora van a ver por qué. Porque este fue el momento de mayor aflicción. No fue cuando lo clavaron, no fue cuando lo escupieron, no fue cuando le pegaron el lanzazo y los latigazos en la espalda, no fue cuando le pegaban con una caña en la cabeza, sino en este momento. El momento de mayor, la palabra aflicción, el momento de mayor aflicción y agonía fue en este momento, cuando el Padre lo suelta al Hijo. Y Él siente el peso de la maldición que Él estaba llevando en aquella cruz, maldición que correspondía a cada uno de nosotros. Ahora, Él dice algo interesante y al menos nombra 3 tipos de bestias en este salmo. Otra versión habla del unicornio, los toros de Basán, y habla de los perros. Hablando de bestias que simbolizaban que estaban al lado de la cruz de Jesús. El Señor estaba viendo las potestades diabólicas. Él estaba viendo aquellas potestades, principados y gobernadores, huestes de maldad que estaban alrededor de la cruz. Y el Señor los está viendo.
Y entonces el salmista David dice: me han rodeado muchos toros. Yo no me quiero quedar con los toros de Basán, pero Basán era un lugar específico donde estaban los gigantes, donde los gigantes tenían el control. Los toros de Basán, está hablando allí de potestades diabólicas. Y mire, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Había una palabra profética que decía que no le iban a quebrar ni un solo hueso. Y esa palabra se cumplió. Por eso cuando van a quebrarle las piernas, que era parte de la tortura que los romanos ejercían, como lo vieron medio muerto, le metieron un lanzazo en el costado. Y se quedaron tranquilos, pero no le rompieron los huesos, pero sí, le descoyuntaron los huesos. Descoyuntar en el griego significa separar. Hermano, cuando a él le clavaron aquí el hueso, estos dos huesos se abrieron. Cuando a él le clavaron en sus pies los clavos, abrieron, descoyuntaron sus huesos. Está hablando el rey David en una profecía tremenda del sufrimiento del Señor Jesús en la cruz. Y dice: todos mis huesos se descoyuntaron. Oiga, todos los huesos que están alojados aquí, que nosotros le llamamos las costillas. Cuando tú estás 6 horas crucificado, clavado en las manos, el diafragma empieza a apretarse y deja de respirar. Dicen que la tortura de la crucifixión provocaba la muerte de la asfixia. Mire usted, no por el dolor, sino porque el cuerpo no aguantaba y se tiraba hacia abajo. Y cuando se tiraba hacia abajo, las costillas hacían que el diafragma, hermano, dejara de funcionar. Por eso de vez en cuando ellos se paraban, se levantaban, respiraban 1 o 2 veces y seguían aguantando. Y dice la palabra: si nosotros no discernimos el cuerpo de Cristo, tiene que ver también con el discernimiento del cuerpo de Cristo, pero tiene que ver con el discernimiento del verdadero cuerpo de Cristo en la cruz. Y entonces dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Hermano, 3 veces intentaron darle vinagre, 3. Y en el último momento, él accedió que le dieran el vinagre. Pero quiero decirle algo: el vinagre no era el vinagre que nosotros conocemos. Hice un pequeño estudio del vinagre que le querían dar a Jesús. Ese vinagre tenía, en primer lugar, un alcohol, tipo alcohol metílico, un alcohol muy fuerte, que se lo daban para cuando alguien en aquellos tiempos estaba moribundo. Y cuando estaba para morir, le daban esa especie de vinagre, hermano, y lo atontaba. Segunda oportunidad donde el diablo intenta, y 3 veces, hermano, con vinagre en la boca, para que él se olvidara del propósito por el cual él, el Padre y el Espíritu Santo habían tomado la decisión de decir: hay alguien que necesitamos enviar a alguien a la tierra. Jesús dijo: yo voy. ¿El Espíritu Santo, en serio? Sí, yo voy, Jesús. Yo voy a morir por la humanidad. Y el Padre le dio el ok. El Espíritu Santo le dio el ok. Y Jesús le dijo al Espíritu: quédate tranquilo, que yo voy por un tiempo. Pero luego te encargo a vos. Porque la humanidad va a seguir necesitando de nosotros. Aleluya. Se secó mi vigor. Joven de 33 años. Sus fuerzas no daban más. Y no solamente que no daban más, sino dice: y mi lengua se pegó a mi paladar. Era propio del haber derramado tanta sangre. Tanta sangre que él derramó. Su boca se secó. Y cómo, hermano, proféticamente el rey David pudo identificar el sufrimiento de Jesús en aquel madero. Y me has puesto un polvo de la muerte. ¿Es el último? ¿El último versículo es? Ok. Miren. Porque perros me han rodeado. Nada que ver con vela,
perros feroces que te abren la boca y vos decís, acá me comió un brazo, desgraciadamente. Perros habían rodeado, toros de Basán, unicornios que estaban representados por animales, pero en realidad eran potestades que estaban mirando hacia la cruz y como bestias estaban queriendo que él muriera. Lo querían despedazar. Y miren, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Estoy hablando, ahora sí volvemos al pasaje anterior. Y ahí. ¿Cómo es posible que alguien, en medio de tanto sufrimiento y dolor, él esté pensando en su mamá? Y él esté pensando en su discípulo Juan. Y ahí. Quiero decirte, mi hermano, que esto refleja en aquella cruz el amor que todavía Dios tiene por tu vida. Dios está diciendo, ahí. Pero a mí, ahí. Dios está poniendo sus ojos en ti. No lo mereces, pero Dios pone los ojos en ti. Ahí. Esta es la parte más difícil teológicamente de entender. Elí, Elí, lama sabactani. Padre mío, ¿por qué me has? La versión, el original es una palabra, abandonado. ¿Por qué me has desamparado? Dice en alguna versión. ¿Por qué te has olvidado? Dice otra versión. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Puede un Dios de amor poner en primer término a la humanidad a costa de que su propio Hijo sufra en el Calvario? ¿Es posible que Dios nos haya amado tanto a nosotros que Él expuso a su propio Hijo al sacrificio de la cruz? ¿Es posible eso? Juan dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan supo entender el amor de Dios por nosotros. Es ahí. Y el Señor nos señala, es ahí. Él puso los ojos en ti. Y hermano, y por ti el Señor murió en aquella cruz, coincidiendo con la voluntad del Padre y con la voluntad del Espíritu Santo. Alrededor de la hora novena, es decir, las 3 de la tarde. Ya estaban por ser las 3 de la tarde. Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús había dicho a sus discípulos, yo y el Padre uno somos. El libro de Deuteronomio dice, el Señor nuestro Dios uno es. Ellos eran uno. Pero en el momento que Jesús dice, ¿por qué me has abandonado?
ese fue el momento de mayor agonía del Señor. El sentir la soledad al estar separado de su Padre. Hermano, pero fue por amor a ti. Por eso es tan importante entender cuando el apóstol Pablo dice, no podemos no discernir el cuerpo. Por eso él está diciendo que tengamos memoria. Si tú no tienes memoria de esto, puedes tomar la cena del Señor y que te va a caer un juicio. Un juicio por no entender, por no memorizar el sacrificio del Señor. Entonces esto no es juguete. No es como algunas iglesias que le dan una cosita así, los ponen en fila y pasan. Y venía pecando y se fue pecando. Se vino pecando y salió de la iglesia y siguió pecando. Por eso el mundo está bajo maldición. Porque lo voy a leer. Hay un juicio si nosotros no tenemos memoria del sufrimiento del Señor en la cruz por nosotros. Porque eso es el mayor desagradecimiento que nosotros podemos tener. Si no ponemos nuestros ojos en la cruz de Jesucristo, ¿de qué sirve llamarte cristiano? Mire este pasaje de Romanos, quiero que haga. Libro de Romanos, capítulo 8. Antes de leer el de Colosenses, vamos a leer el de Romanos. Mire esto. Yo hoy descubrí aquí 17 cosas. Ay, cuando uno busca, hermano, encuentra. Yo encontré la perla esta tarde, esta mañana. Ayer en la tarde y hoy en la mañana. ¿Quién acusará? Escuchen. ¿Cuántos son los escogidos? ¿Hay escogido aquí? ¿Habrá escogido aquí? Bueno, aquí dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios, que es el juez, te justifica. ¡Qué grande, hermano! Aunque yo no sabía lo que hacía y vivía en pecado, mi juez, que es justo, pero que gobernó sobre él el amor, dijo, yo lo justifico. ¿Y qué? ¿Y qué? Mira las tinieblas del Señor y le dice, yo lo justifico. ¿Y qué? ¿Quién me va a decir algo si yo soy Dios? Ahora dice aquí, ¿quién acusará? No hay fiscal que valga. No hay fiscal, hermano. Hermano, si tú eres casi perfecto y cometes 3 pecados por día, mire, y eres casi perfecto, 3 pecados por día, por 365 días del año, son algo así como 1000 y tantos pecados. Vamos a decir que tienes 1000 pecados por año. Comenzaste a pecar a los 5 años. Vamos a suponer que hasta los 5 años todavía era una belleza de niño. Y ya a los 25, 40, 50 años de pecado. A 1000 pecados por año, tú tienes 30.000, 40.000, 50.000, 70.000, 80.000, no sé. Habrá un viejito de 100 años. Tiene 95.000 pecados. Pero estoy hablando de un mínimo, porque un pecado es una obra buena que pudiéramos haber hecho y no haberla hecho, eso es pecado. El tener un mal pensamiento es pecado. El mentir es pecado. El ocultar es pecado. El aparentar es pecado. Entonces, hermano, ¿cuántos pecados cometemos por día? ¿Quién acusará a los escogidos por Dios si Dios me justifica? ¿Quién puede, hermano? ¿Quién puede decirme a mí, tú eres un pecador, si el Señor derramó su sangre para perdonarme y limpiarme? ¿Quién es el que condena? ¿Quién le condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está
Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Está a la diestra del Padre, intercediendo por mí. Está intercediendo por ti, mi hermano. Mi hermana, Jesús está a la diestra del Padre. Está intercediendo, papá. Vamos a darle más tiempo. Vamos a tener misericordia. Vamos a esperar que el corazón se arrepienta. Vamos a dejar. Está pecando, mira cómo peca. Pero, papá, por favor, vamos a esperar un poco más. Vamos a mirar, vamos a acabar esta higuera un año más. Y vamos a ver si este año la vamos a volar esa higuera y vamos a ver si este año da fruto. Vamos a esperar. Todavía no la cortemos. Entendiendo que si Dios te corta, te vas al infierno. Solo la gracia y la misericordia de Dios hace que tú puedas tener vida eterna. Pero tu destino y el mío era el infierno. No merecíamos nada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y allí hay 10 cosas. 7 había antes, 10 ahora, son 17. Si usted suma 1 más 2 más 3 más 4 más 5, va a llegar al número 153 en la dice, con 17 veces. 1 más 1, 2 más 3 más 4. Llegas a 153, ¿sabe qué significa? 153 en la numerología de Dios significa hijo de Dios. Ahora miren, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza a nombrar. Tribulación, anote, empieza. 1, diga, cuando yo voy nombrando, usted diga 1, 2, 3, va. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Ahí hay 7. 7 es el número de plenitud. En Cristo estamos plenos, hermano. Ni tribulación, angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro. Algo te puede separar si tú eres hijo de Dios. Si Dios pone la mano para protegerte, nada de esto te podrá separar. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, hermano. Para entrar al templo primero había que morir. Había que sacrificar un animalito. Era la ofrenda de olor fragante. Si no había muerte, no había remisión de pecado. Si no había muerte, no había perdón de pecado. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Mire, tú y yo éramos ovejas de matadero. Es decir, ovejas que va al matadero. La ovejita que va ahí aquí, la corta. Eso era. Como ovejas llevadas al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero mire esto, el otro versículo. El otro versículo. ¿Cuál? El 38. 38, 39. Ahí está. Por lo cual estoy seguro. ¿Cuántas íbamos hoy? 7. ¿Seguimos con la cuenta? 7. Que ni la muerte, 8. Ni la vida, 9. Ni ángeles, 10. Ni principados, 11. Ni potestades, 12. Ni lo presente, 13. Ni lo porvenir, 12. Ni lo alto, 15. Ni lo profundo, 16. Ni ninguna otra cosa creada. 17. ¿Cuántos? 17. Hágame un favor, vaya a su casa, sume 1, más 1, más 2, más 3, 153. Las 17 veces. Sumado. Hermano, nada. Quiero que entienda esto. Si tú te quedas en la mano de Dios, nada te va a separar. Nada. No hay prueba que no te mienta más el diablo, hermano. No hay nada que nadie pueda hacer que te separe del amor de Dios. Aleluya. Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora volvemos a las frases. ¿Cuál habrá sido la otra frase?
Después de... ¿A qué sigue? Otra de las expresiones del Señor es tener sed. Pensar que todo lo que el Señor dijo que en aquella cruz tenía un significado espiritual de guerra. Quizás nosotros pensamos que tener sed no tiene que ver con guerra espiritual. Pero quiero decirte algo, hermano, escucha, con oídos circuncidados, escucha. No hay peor cosa para el diablo que ver a un hijo que tiene sed. No hay peor cosa para el diablo que ver a un hijo empeñado en una búsqueda de Dios genuina. Contra ese hijo de Dios, el diablo no tiene victoria. No la tiene. Podrá cachetearte un poquito, pero no puede tener la victoria. Jesús supo lo que era tener sed. Y hermano, quiero decirte que si tu vida no es una vida de un hijo de Dios sediento, quizás es porque te has adormecido en la religiosidad. Y sabe que la religiosidad es todo lo contrario a verdadera espiritualidad. Muchas de las cosas que hacemos las hacemos por ser religiosos. Porque nos inculcaron en la mente, nos metieron algunas cosas que es pero tú necesitas tener sed. Si tú estás satisfecho de ser, si tú has bebido, hermano, si tú estás tomando cosas del mundo, estás bebiendo del mundo, de las cosas que el mundo ofrece, quiero decirte que no vas a tener sed. Pero cuando tú empiezas a dejar las cosas del mundo, va a surgir en vos un deseo de tener sed de las cosas de Dios. Y Jesús dijo, cuando se encontró con la samaritana, si supieras quién te pide de beber, si supieras que el agua que yo te daré, no tendrás sed jamás, no vas a tener más sed si bebes del agua que yo te puedo dar. ¿Tenés sed? ¿Sos una mujer de sed de Dios? ¿Sos una jovencita con sed de Dios? ¿Varón? ¿Sos un hombre con sed de Dios? Hermana querida, ¿tienes sed de Dios? Si no tienes sed, este es el mejor momento para que con tu mente le digas al Señor, Señor, perdón, porque he estado bebiendo Coca-Cola. He estado bebiendo aquellas cosas que nada tienen que ver con tu verdadera agua. Las cosas que el mundo te ofrece no tienen que ver con esa marca, que el nombre se me escapó, se me chispoteó. Pero necesitas tener sed. Ahora, si no tienes sed, comienza a pedirle al Señor que ponga en ti una sed. Porque si no, el peligro que corres con lo que hablamos el domingo pasado es que no seas raptado. Porque Él viene a buscar un espíritu, un alma y un cuerpo irreprensible. Y si tu espíritu, miren, ¿cuántos saben que el espíritu no razona? El alma razona. El espíritu discierne. Y hay un puente entre lo que llamamos conocimiento y lo que es sabiduría. El puente entre el conocimiento y la sabiduría se llama entendimiento. Cuando Dios quiere derramar sobre nosotros una revelación, no te la va a revelar al alma, porque con el alma razonamos, te la va a enviar al espíritu, porque el espíritu discierne, pero no razona. Y cuando el espíritu discierne una palabra de revelación, que esa revelación entra en nuestro espíritu, el espíritu humano se encarga de trasladarla al alma
alma. El problema es que si en el alma comenzamos a razonar, pero será así. Pero realmente Dios me perdonará. Pero ¿será que Dios realmente me va a salvar y me va a llevar al paraíso? Si tú comienzas a razonar, es necesario que hoy Dios te escanee la mente. Porque tienes un montón de mentiras en tu mente que el diablo ha sembrado y que necesitas sacar del Señor, necesitas sacar. Para que lo que el Espíritu baje a tu alma, tú lo puedas entender. Es que no se puede hallar sabiduría si primeramente no hay conocimiento. El conocimiento viene primero. Yo leo y comienzo a conocer. Cuando empiezo a investigar, empiezo a entender. Conocimiento, entendimiento que me lleva a la sabiduría. La sabiduría que viene por revelación de Dios. Cuando el Señor en su palabra nos dice que aquellos que quieran sabiduría le pidan al Señor, hermano, es que necesitamos primero ser escaneados en nuestra mente. Porque si nuestra mente no está liberada, si nuestra mente no está sanada, por más que Dios envíe revelación a nuestro espíritu cuando quiera traspasar esa revelación en nuestra alma va a abortar la semilla. ¿Aló? Entonces yo lo que necesito es que Dios renueve mi mente. Renovaos. Y eso es algo que tiene que ver con nuestra voluntad. Tiene que haber un deseo en nosotros de que nuestra mente sea renovada. Quiero decirte algo. Lo digo en el nombre de Jesús. Escuche. Tú puedes comenzar hoy. Si lo deseas de corazón, tú puedes comenzar hoy una nueva vida de la mente. Hay algo que el enemigo intentó en tu mente, es que no tengas memoria. El único que puede activar tus neuronas, el único que puede regenerar todo aquello que está muerto en tu mente, es el Espíritu Santo. Y saben que yo le decía hoy en la madrugada al Señor, yo necesito, por favor, Señor, yo necesito que siga renovando, que arranca todo. Pero dame, Señor, de tu mente. El apóstol Pablo decía, nosotros tenemos la mente de Cristo, es decir, que se puede. Tú puedes tener la mente de Cristo, pero debes querer voluntariamente renunciar a esa mente desmemoriada. Y tienes que empezar a discernir el cuerpo de Cristo. Tengo sed. ¿Tenés sed de las cosas de Dios, varón? Mujer, ¿tenés sed? ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? Perdona, no quiero ser religioso, no quiero meterte algo a la fuerza, pero por favor, sé realista. ¿Cuánto tiempo de búsqueda tenés diariamente? ¿Tenés sed? Otra palabra que el Señor pronunció desde la cruz. Miren qué clase de guerra. Consumado es. Esa fue la sexta palabra. Diríamos, bueno, ya esta es la última. No, son 7. Pero consumado es la palabra que encontramos en Juan 19:30. Y dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Hay algo que sucedía en la antigüedad. Miren qué interesante. Cuando un sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, una vez al año se hacía la expiación de los pecados de todo el pueblo. Entonces,
no solamente se sacrificaba en el altar el becerro, sino que se juntaba sangre y se entraba al lugar santísimo, y en el lugar santísimo se rociaba con sangre 7 veces. Cuando él salía, si es que salía, porque a veces por estar en pecado él moría allí dentro, por eso le ataban una soga al pie, y los sacerdotes, cuando sentían que las campanillas no sonaban, los sacerdotes empezaban a tirarle la soga y salía muerto el sacerdote. Pero cuando el sacerdote seguía, se escuchaban las campanillas que él iba saliendo, y salía del lugar santísimo, atravesaba la cortina, entraba al lugar santo y salía al atrio exterior, él exclamaba una palabra, era consumado. Él decía consumado, terminado, están perdonados, implicaba consumado. Pero no solo eso, cuando un sumo sacerdote era anciano y quería pasarle el mando a un sumo sacerdote nuevo, él decía consumado, y comenzaba el ministerio del nuevo. Juan el Bautista, cuando lo vio Jesús, dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y comenzó el ministerio de enseñar. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y murió. Estaba tratando de encontrar en el original griego la palabra expiró. ¿Y saben qué significa expiró? Expiró. No hay otra. No hay otra cosa que pueda decir eso. Se fue su espíritu. Expiró. Pero entre este pasaje, cuando dijo consumado es, aquí hubo una palabra más. Y luego murió. Y es la palabra que encontramos en Lucas 23:46. Ahora yo quiero que piense. Ya él no podía respirar. 6 horas. 6 horas. Clavado en la cruz por ti y por mí. 6 horas. Los demonios rodeándolo. Las huestes alrededor. Los demonios desfigurados queriendo tomarlo. Los gobernadores, los príncipes, las potestades estaban allí, deseosos de ver que él muriera, pero él, ya sin fuerzas, posiblemente poniéndose un poquito de pie para poder clamar a gran voz. Y aunque él había sido abandonado por unos momentos, él le dijo: Padre, hermano, él había sentido el peso de la maldición de toda la humanidad, de los que ya murieron, de los que están muertos ahora, los que están muriendo ahora y de los que van a morir. De toda la humanidad. El pecado fue sobre él, dice Isaías 53. Y le dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y voló. Su carne quedó allí en aquel madero. Y habiendo dicho esto: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Para los hebreos, la Pascua es recordar que fueron libres de 430 años de esclavitud. Pero para nosotros es recordar los sacrificios del Señor. Escuchen, es recordar los sacrificios del Señor
para recibir los beneficios a través de la cena del Señor. Los beneficios de la muerte de Jesús. Hermano, ¿tú sabías que tomar de la cena del Señor trae sobre tu vida lo menos 5 beneficios? ¿Sabías? ¿Sabías? Que cuando tú ahora tomes del vino y comas del pan, por lo menos 5 beneficios te vas a llevar. Quiero tratar de acordarte, si es que puedo. Pero para mí fue revelador también esto. Yo que cuando lo di a Éxodo 12, no creo que no. En Éxodo 12 encontramos la Pascua. En el verso 23. Que este es demasiado precioso para no compartirlo contigo. Es demasiado precioso. Allí en Génesis capítulo 12 encontramos la Pascua. Éxodo, ¿qué dije? Génesis. Bueno, es en Éxodo, capítulo 12. Y en el verso 23 dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ahora, para nosotros Pascua es pasar por alto, para el hebreo, perdón. Pascua, Pesaj, es pasar por alto. Es cuando el ángel del Señor pasaba y hería a todo primogénito. La última de las plagas. Las 10 plagas tienen que ver con 10 juicios a 10 dioses que tenían los egipcios. No voy a poner a estudiarles y mostrarles eso ahora. Pero esos 10 juicios, el último era la muerte de todo primogénito. El primogénito era la fuerza viril primera del hombre. Y el primogénito en realidad significaba que las cosas que el padre no había podido hacer, la iba a hacer el primogénito. Cuando Dios dice quiero que exterminen a los primogénitos, es que muera el vigor de aquellos padres que traían una raíz enraizada. Y entonces el Señor dice, bueno, pero yo, al que pinten en la puerta, en el dintel de la puerta, pinten con sangre, el ángel de Dios pasará de largo y no herirá allí al primogénito. Y todos sabemos la historia. En aquel mismo instante Egipto comenzó a rogarle al pueblo, por favor vayan, vamos a morir nosotros también, que se vayan, que se vayan. No se vayan, esperen, tomen todas las cosas, pero váyanse. Le dieron todas las riquezas de Egipto. Dice que los judíos se las llevaron. ¿Y cómo sería la hora que dice que en sus lomos cargaban la masa no leudada todavía? La masa sin leudar. Se la pusieron sobre sus hombros y salieron por la noche. Pascua tiene que ver con pan sin levadura, sin contaminación, porque ahora había muerto el primogénito de aquellos que venían enraizados de ese mundo de gigantes. Hermano, cuando Noé después de salvar a esos 7 más el 8, pasado un tiempo ya había gigante otra vez. El diablo siempre quiere
quiso mezclar la sangre pura con mezcla. Y por eso el pan sin levadura simboliza el Hijo de Dios. Oh, el Hijo de Dios. Sin contaminación, sin levadura, el pan era sin levadura. Y el vino, sabemos lo que significó. No solo para los hebreos la sangre del dintel, sino el Cordero Pascual. Mire, tendría que buscarlo ahí en el versículo. Pero cuando le dice que vayan a tomar de la Pascua, dice, cuidado, para Moisés. Cuidad bien que no vaya a ser que alguien que no es del pueblo vaya a celebrar la Pascua. Mire lo celoso que era Dios. Le dice a Moisés, no se te ocurra que alguien, y si hay alguien que viene, que se fue con los judíos y quiere tomar de la Pascua, se va a tener que circuncidar primero. Y eso es lo que Dios te pide hoy. ¿Quieres tomar de la Pascua? Primero tienes que ser hijo. Tienes que tener linaje. Para tener linaje tienes que reconocerlo a Dios como tu Padre Celestial, al cual vas a obedecer en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tus emociones, en tu voluntad. Número uno. Y dos, si has venido medio enraizado de costumbres un tanto mundanas, hoy necesitas ser circuncidado. No del pene, sino circuncidado del corazón. Circuncidado para que realmente no haya acusador que te pueda acusar. No haya diablo que te pueda decir, pero tú eres pero tus padres hicieron esto, pero tú eres, cuando tú eras chiquito hacías esto, cuando fuiste adolescente hiciste esto, ¿sabes qué cosa? Ay, hermano, si yo pudiera hablar 3 horas más, porque le podía hablar de lo que el Señor me dio, de por qué el Señor fueron clavadas sus manos, y que tiene que ver los clavos en el pie. Las manos hablan del hacer cosas, de las obras que tú has hecho. A Él lo crucificaron en las manos para que todo lo que tú has hecho con tus manos, el Señor las santifique. Pero Él dejó que sus pies fueran clavados para que donde tú estuviste pecando, cuando tú ibas como cordero al matadero, cuando tú ibas a pecar, el Señor estaba mirándote. Y eso que te avergüenza es lo que el Señor necesita circuncidar hoy. Yo no sé por dónde anduviste, mi hermano, mi hermana, pecando. Pero yo quiero que por un momento pienses que tú no puedes tomar deliberadamente de la cena del Señor si primeramente no recibes el perdón de Jesucristo. Él te ama. Es ahí, es ahí, es ahí, es ahí, es ahí. Él está mirándote. Él te ama, pero Él necesita que tú renuncies. Vamos a orar. Cierren sus ojos, hermano. Que Dios me ayude a la música. ¡Ay, Jesús! Allí donde estás, por favor. Quiero recordarte las frases del apóstol San Pablo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Tienes que cambiar. Pero no porque alguien esta mañana te lo esté pidiendo. Tienes que cambiar. Algunos con altivez pretenden decirle a Dios, y Dios, ¿y vos por qué permitiste esto en mi vida? Eso es necedad. Ya Jesús clamó por tu necedad y dijo, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Tú no sabes, eres un humano. Tú no sabes.
para pretender pedirle a Dios. Eso es altivez de espíritu. Y si no renuncias ahora mismo a esa altivez te va a llevar al infierno. Necesita ser circuncidado. Allí donde estás, empieza a decirle al Señor, yo hoy renuncio a toda idea de las tinieblas. Señor, yo hoy renuncio a todo pensamiento de las tinieblas. Señor, yo hoy renuncio a todo argumento